creyendo que tú hablarás a nuestros corazones a través del mensaje que tienes para nosotros. Hemos orado en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo un pasaje en el Segunda de Reyes. Me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias, a Segunda de Reyes. Y vamos a leer el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Del versículo 1 al versículo 15 vamos a estar leyendo. Y dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: en toda la tierra, he aquí, ahora conozco que no hay Dios sino en Israel. Y es increíble ver esta historia, mi querida familia, una historia tal vez conocida por las sanidades de la lepra de este hombre. Pero vemos entonces aquí varias cosas. Vemos a un hombre, a un gran general, ¿verdad? Que estaba ¿cómo? Enfermo, tenía una lepra que nadie podía sanar. Hay una persona que sabe la respuesta y la solución a sus problemas. Él como que escucha, pero como que no escucha completamente. Va y busca la respuesta en los reyes. Después de eso, ¿qué hace? Como que finalmente le dice: no, esto no va a funcionar, tienes que ir a donde el profeta Eliseo. Y cuando él va, él le da ciertas instrucciones que parecieran como que no gustarle. Le dice: yo esperaba otras cosas. Y se va como refunfuñando. Pero finalmente vemos que escucha el mensaje, responde conforme a ese mensaje y encuentra su sanidad. Y esta es la palabra de Dios que quisiera que pudiéramos ver en el día de hoy. Pero más que pensar en todo este pasaje, es importante leer todo el pasaje, pero quisiera que tuviéramos como centro de nuestra atención el primer versículo para lo que estamos viendo en la mañana de hoy. Naamán, general del ejército de Siria, era varón ¿qué?
grande delante de su Señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre también era valeroso en extremo, pero leproso. Y me gustaría que nos enfocáramos en este pasaje porque tiene una palabra que incluso en nuestros días habla de la condición de muchas personas, y esa palabra es pero, el pero del ser humano. Y este pasaje nos habla muy claramente sobre esta realidad. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con Mateo 13 y lo que hemos venido hablando las últimas semanas? ¿Qué tiene que ver la condición de Naamán, el pero y la lepra con las parábolas del reino de las cuales habíamos estado hablando? Y bueno, para quienes están tomando nuestras clases los martes, si han empezado esas lecturas, se encuentran por allá en Lucas capítulo 4, que Jesús está experimentando rechazo, está experimentando oposición de parte de su pueblo, pero hay una historia que él recuenta a estas personas y es la historia de Naamán. Aún siendo un sirio, él llegó a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Entonces como que Jesús les estaba dando a entender, aquí está el reino de los cielos. Ustedes lo tienen enfrente, pero no lo quieren ver y no lo quieren aceptar. Pero he aquí hay un hombre que viene de lejanas tierras que escucha y recibe esa gracia de Dios. Y viéndolo de esa manera nos ayuda a conectar no solamente las parábolas, sino que con un ejemplo en la vida de una persona nos empieza a mostrar los principios del reino de Dios en acción. Ya vimos cómo algunas personas van a recibir el mensaje del reino de los cielos, ¿sí se acuerdan? Primera parábola, cómo van a recibir ese mensaje, como esa semilla que cae sobre algún terreno y es muy posible que en unos dé fruto, pero en otros no hay absolutamente nada. Entonces ya vimos eso. Otras personas solamente escucharán el mensaje pero lo rechazan y aún así van a aparentar ser genuinos creyentes que en realidad no viven conforme a los principios de Dios. Es decir, estas personas no entienden el gran valor del reino ni su crecimiento, y mucho menos estas personas no están dispuestas a ir y tirar la red del evangelio para ser pescadores de hombres, como hablamos la semana pasada. Y tú dirás otra vez, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la vida de Naamán? Y aunque la historia de Naamán tiene muchas cosas de las cuales podríamos aprender, obviamente nos habla de sanidades, del poder y los milagros del Señor, y usualmente se usa este pasaje para hablar solamente de esa sanidad física. Hoy quisiera que nos centráramos en estos versículos teniendo en cuenta algo, y es la evangelización. ¿Cómo tú y yo podemos tener en mente la evangelización leyendo este pasaje? Es decir, ¿cómo podemos tener en mente lo que hablamos la semana pasada sobre tirar las redes para atrapar todo tipo de peces, para compartirles el mensaje del evangelio? ¿Cómo lo podemos relacionar con esto que acabamos de leer en esta mañana? Y me parece que es importante que podamos ver esta historia con un ojo práctico. ¿Cómo práctico? Es decir, muchas veces venimos, escuchamos muchos principios bíblicos, tenemos nuestras clases los días martes y escuchamos muchos principios bíblicos también, pero como que hasta que no lo vemos en acción, es decir, como que hasta que no lo vemos en un ejemplo en la vida de una persona, a veces es difícil de comprender todo lo que hablamos, ¿sí o no? Dice, bueno, pues la gracia del Señor, la misericordia, el poder, y uno tiene como títulos, ¿sí? Esto es una doctrina, esto es otra doctrina, esto es lo que forma el cristianismo, por decirlo así, y se vuelven solamente principios. Pero cuando lo vemos en la vida de una persona en acción, uno dice, ahora entiendo cómo es que se ve todo esto que me han tratado de enseñar. Y es verdad, a veces es difícil comprender estas realidades, pero gracias al Señor, tú y yo tenemos en nuestras Biblias Segunda de Reyes capítulo 5. Gracias al Señor por ese pasaje que nos ayuda a ver con un ejemplo cómo se ven los principios del reino. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo se ve alguien que necesita la gracia de Dios. Porque nos muestra a alguien que escucha un mensaje de salvación y lo cree. Porque nos muestra a alguien que entiende que el mundo ya no tiene nada más que ofrecerle y él entonces ve el tesoro y el gran valor que hay en Dios. Pero ante todo, este pasaje nos muestra una clara imagen de las personas en el día de hoy. Y nos muestra entonces la importancia de ir a compartir un mensaje que tiene la solución para la raíz de todos los problemas. Y es con esto que quisiera darle un título a este mensaje, y es: el problema del hombre no puede ser solucionado por él mismo. Eso es lo que nos hablan los principios del reino de los cielos.
Tú no tienes la solución, necesitas ir al que tiene la solución. Nos hace pensar en esa lepra que él tenía, nos hace pensar en el pero de nuestras vidas. Y por eso aquí vemos entonces todos los principios como puestos sobre una sola historia que nos ayuda a conectarlo de una manera muy pero muy fácil. No solamente eso, sino que nos muestra cómo tú y yo estamos llamados a compartir un mensaje y cómo Naamán llegó a escuchar un mensaje que lo llevó a encontrar la sanidad de su lepra. Pero entonces, antes de profundizar más de esto, me gustaría que tuvieras como el punto número 1 de este mensaje. El hombre tiene muchos problemas y nunca va a encontrar la solución por sí mismo. A veces nos gusta, tal vez, veamos ese arbolito que está ahí y uno ve que le salió una maleza al lado, ¿verdad? Le salió esa mata que a uno no le gusta. ¿Y qué hace el ser humano en sus propias fuerzas usualmente? Va y la corta un poquito, ¿no? Le echa químico, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Eso vuelve a salir. Y eso vuelve a salir. Y entonces vamos a cortarlo otra vez el otro verano. Y lo corta y vuelve a salir. Y así tratamos nuestros problemas. Así tratamos los peros de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay una solución efectiva que saca el problema de raíz. Y ese es el mensaje que nos muestra Naamán a través de todo este pasaje. Ese es el mensaje que nos muestra Jesús por medio de todas las parábolas que hemos visto. Hay un mensaje que nos lleva a creer que hay una solución para la raíz de todos los problemas. Yo no sé cuál sea tu problema en el día de hoy. Todos pasamos por situaciones diferentes, pero sí puedo decirte con seguridad que la solución que nos da el Señor es la que va a responder ante ese problema que aflige tu vida. Tal vez tú solamente estás lidiando con las consecuencias pero no con la raíz de ese problema. Y hoy entonces vemos a Naamán. Ese Naamán es un hombre, dice el versículo 1, que dice la Biblia, general del ejército. O sea, empecemos a ver cómo se ve el ser humano, empecemos a ver cómo se ve el mundo en el día de hoy a la luz de Naamán. General del ejército. Y uno dirá, pues un soldado más. No es un soldado más. En esa época, ser un general del ejército era el rango más alto que se podía tener. Ya ahorita se habla de capitanes, se habla de admirales, se habla de cualquier tipo de títulos dentro del rango militar, pero en esa época ser un general del ejército era ¿qué? El rango más alto. O sea que Naamán tenía el rango más alto dentro del ejército. Era un hombre de prominencia, era un hombre de alto estatus dentro de la sociedad. Era alguien que el rey lo tenía en alta estima. Mire cómo habla el rey de él. Lo miraba, ¿verdad? Con ojos de honra. Era un hombre de valor. Y cuando tú y yo pensamos en valor, ¿qué nos imaginamos? No, como era soldado, era un hombre que era valiente, ¿sí o no? Tenía coraje para meterse a la batalla, claro, habla de eso. Pero también nos habla que era un hombre que tenía cualquier tipo de riquezas. Cuando tú buscas que era un hombre de valor, nos dice que él poseía muchas riquezas. Y es la que nos muestra más adelante cuando se va a buscar al rey de Israel, que dice, llevó con él, ¿qué? 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, en esa época era una millonada poder llevar todo eso a otra tierra. Aún así, Naamán tenía entonces estatus en frente de los demás, tenía títulos personales, tenía riquezas. Y podríamos decir que pareciera que este hombre, como decimos en Colombia, ese hombre ya estaba hecho, ¿sí o no? Estaba hecho. Estaba tan bien que pareciera que no necesitara nada más. Y es aquí donde viene esa palabra de la cual hablamos al principio. Este hombre, aún con todo lo que acabamos de mencionar de él, tenía un pero. Y mire la Biblia que lo muestra como tan ahí en la mitad de todo esto. Dice, pero leproso. Pero leproso. Y nos hace pensar, o sea, él tenía todo. Mire, todo es lo que identificaba a esta persona como una persona de éxito, de grandeza, de poder, de estatus. Pero leproso. Y ese pero como que tenía el resto de las cosas que él podría haber tenido. Y es con esto que empezamos a ver cómo se ve el mensaje del evangelio. Esto es lo que nos empieza a mostrar como la luz, ¿verdad? Esos rayitos que empiezan a aparecer de un mensaje que contiene términos importantes como lo es el pecado, el arrepentimiento, la fe, el perdón y la salvación. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre la lepra. Yo no sé si tú has escuchado, pero hemos hablado que la lepra, cuando se habla de la lepra en la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento como en el Antiguo,
siempre vamos a ver que la Biblia cuando toca este tema de la lepra está haciendo referencia ¿a qué? Al pecado. Y el caso de Naamán no es la excepción. Claro, él tenía una lepra física, literalmente hablando, pero cuando lo leemos para nuestras vidas, la palabra de Dios nos está haciendo pensar es en el pecado, en el pero de nuestras vidas. Tú puedes tener cualquier tipo de títulos, cualquier tipo de logros, cualquier tipo de éxito, puedes tener todas las riquezas del mundo, pero hay un problema en tu vida que no has podido arrancar y se llama el pecado. La lepra de Naamán es el pecado que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y nos hace pensar cada vez más, esa lepra le quitaba todo tipo de gloria y gozo a lo que Naamán había conseguido y logrado. O sea, imagínate, mira todas estas riquezas, pero tengo lepra. Mira todo esto que he logrado, pero tengo lepra. Y es increíble cómo un poquito de lepra, un poquito de pecado, le roba y le quita todo tipo de gloria y gozo al propósito que tú y yo tenemos para nuestras vidas. O sea, realmente piensa en tu vida personal. Yo no sé qué es lo que aflige tu corazón. Yo no sé qué es con lo que tu conciencia te señala una y otra vez. Solamente tú conoces ese pecado. Pero ese pecado en la vida del ser humano es lo que daña, es lo que tiñe, es lo que destruye todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que conseguimos y todo lo que logramos. Tú puedes lograr grandes cosas, yo no estoy diciendo que no lo puedas hacer, pero ese pero de tu conciencia tiñe todo lo que tú puedas lograr. O sea, no podemos negar que en la vida tenemos muchas cosas buenas, ¿sí o no? Tenemos casa, tenemos tal vez algunos que otros mejores medios de vivienda, pero podemos decir en realidad que tenemos una vida cómoda. Tenemos muchas cosas buenas, no solamente de manera personal, sino como sociedad. Como sociedad tú y yo disfrutamos de cualquier tipo de avances. En nuestra vida tú y yo tenemos cualquier tipo de logros personales que empezamos a lo largo de los años a obtener. Ya sean logros financieros, ya sean logros emocionales, físicos, incluso espirituales. Pero si eso fuera lo único que tú y yo necesitáramos, es decir, si lo único que yo necesitara es tener toda la plata del mundo, si lo único que yo necesitara sería tener emociones estables, si lo único que yo necesitara solamente es tener fuerzas físicas, entonces no estaríamos reunidos en este lugar. O sea, hay algo dentro de tu interior que te está diciendo, hay algo más que tú necesitas. Si no necesitáramos absolutamente nada más, yo no estaría detrás de este púlpito proclamando una palabra fiel y digna de ser compartida. Nadie más, no habrían otras iglesias y otras personas que se pusieran a proclamar un mensaje que trajera la solución al problema que aflige el corazón del ser humano. Y entre más pensamos en esto, como que pareciera que ese pero de nuestras vidas empezara a acercarse cada vez más. A veces nos gusta ignorarlo, a veces nos gusta decir eso como que ya no existe. Pero déjame decirte que sí hay algo que tiñe, daña y destruye todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que consigues. Es lo que le quita el gozo, la gloria y el propósito a lo que quieres ya tratar de obtener en algún momento. Y se llama, esa lepra espiritual se llama el pecado. Y entre más piensas en eso, como que ese pero empieza a sobresalir más. Sí, tengo todas estas cosas, he hecho todas estas cosas, he logrado todas estas cosas, pero todavía mi mente tiene esos pensamientos, pero todavía mis emociones me llevan a reaccionar de X o Y manera, pero todavía sigo haciendo esa cosa que sé que no le agrada a Dios, aunque nadie más se dé cuenta, pero. Tú y yo estamos en un mundo que pareciera estar bien bonito y maquillado y tiene un pero que muchas personas no quieren aceptar. O sea, piensa en el mundo en el que tú y yo estamos, por dar un ejemplo más claro. A lo largo de los años hemos visto el progreso, hemos visto el gran conocimiento en diferentes áreas, hemos visto avances tecnológicos, avances de vivienda, avances de educación y cualquier otra cosa. O sea, pregúntate a ti mismo y mira cómo el mundo ha progresado en diferentes áreas. En pocas palabras, el mundo está en una mejor posición en el día de hoy comparada con la de cómo estaba hace muchos años atrás.
Y aún así no podemos asegurar que todo va bien. Claro, hay más beneficios, hay más cosas prácticas, pero no nos lleva al extremo de decir ya entonces todo está bien. O sea, piensa en el banco. Uy, qué avance, se inventaron ahora la tarjeta de crédito, antes no existía tarjetas, antes era todo cash o en papel. Y llegó ese avance y llegó entonces la tarjeta, pero es más fácil que me la roben. No, ahora está en el teléfono, un avance más, pero estoy más vulnerable que lo otro. O sea, realmente piensa cómo todas las cosas empiezan a ir progresando y avanzando de manera práctica y aún así tienen un pero. O sea, el mundo no está del todo bien, nos lleva siempre a cuestionar algo. Siempre encontramos un pero en medio de todas las situaciones en las que tú y yo estemos. O sea, tenemos avances tecnológicos, claro que sí, pero, y tú empiezas a ver grandes diálogos y discusiones entre personas. Ya, claro, tenemos inteligencia artificial en el día de hoy, se soñaba hace años, pero ten cuidado, ¿cómo la usas? ¿Qué le preguntas? Hay un pero en la tecnología. Tenemos facilidades de vivienda ya en el día de hoy, las construcciones y todas estas cosas tienen una mayor facilidad, pero hay más beneficios para poder estudiar, ¿verdad? Para que los niños puedan instruirse en diferentes cosas. Pero, ¿cómo está el estudio? ¿Cómo está lo que son las escuelas en el día de hoy? Y cada vez nos hace pensar más. El mundo es como Naamán. El ser humano es como Naamán. Nada es perfecto. Hay un pero por resolver y ese algo para Naamán era la lepra y ese algo para nosotros se llama el pecado. Por eso tú ves el mundo como está. Por eso tú ves tu vida como está. Por eso tú ves y piensas tantas cosas. Y es porque estamos en un mundo caído por el pecado. Yo no sé cuántas veces tú realmente te has puesto a pensar cómo era la vida antes del pecado. ¿Cómo era la vida en la presencia de Dios cuando estaban en el jardín del Edén? Era una vida perfecta, era una vida sin mancha, era una vida plena, era una vida sin defectos, no había engaño, no había infelicidad, no había dolor. En otras palabras, en el Edén no habían peros. Si tú has puesto tu fe en Cristo, puedes tener la seguridad que cuando tú llegues al cielo, tampoco van a haber peros. Pero mientras estamos aquí en la tierra, va a haber esa cosita que nos tiñe, que nos daña, que le quita el propósito y la identidad. Es increíble que cuando el pecado entró en escena, todo lo que realmente conformaba la vida empezó a ser robado. Ya la vida no tenía la plenitud que tenía antes del pecado. Ya la vida no tenía integridad, ya no era perfecta, ya no tenía el mismo propósito, ya no tenía la misma identidad. Y por eso las personas en el día de hoy pueden presentar sus vidas de diferentes maneras. Y por más que la quieran maquillar, siempre estará ese pero. Yo no sé con cuántas personas tú hablas, convives, cómo se presentan ante ti después de no verse cierto tipo de meses o años incluso. Y usualmente, ¿qué te cuentan? Todo lo bueno, todo lo bonito, todo perfecto, estoy bien. Y lo maquillan como mejor quieren. Muchas veces tú y yo hacemos lo mismo, nos preguntan cómo estamos y hablamos solamente de lo bueno. Pero hay algo que está ahí latente en la vida del ser humano. Por más que la quieran maquillar, así lo quieran esconder de las otras personas, hay una conciencia que está señalando ese pero. Estás acercándote a Dios, pero estás yendo a la iglesia, pero estás leyendo mal la Biblia, pero sigues viviendo como antes. ¿Qué estás haciendo? Siempre hay un pero en la vida del ser humano que nos señala. No importa qué tan exitosa sea una persona, no existe una felicidad absoluta y completa separada de Dios. No existe una paz completa y total separada de Dios. O sea, mire la vida de Naamán. Naamán era un hombre de valor ante su rey. Tenía riquezas, se tenía en alta estima, pero era leproso y eso dañaba todo
lo demás. Es decir, donde hay pecado, hay dolor. Donde hay pecado, hay amargura. Donde hay pecado, hay descontento, hay confusión, hay falta de propósito, hay falta de identidad, hay infelicidad, hay aflicción. No importa lo que sea, lo maravilloso que puedas estar viviendo, lo lejos que puedas llegar en tus días, el pecado cuando aparece como esa lepra empieza a destruir absolutamente todo. Y ese pecado es como esa lepra que es algo feo, es repugnante y debemos verlo y llamarlo por lo que realmente es. Siempre lo tratamos como no hablemos de eso. Pero si tú y yo estamos llamados a ser pescadores de hombres, como nos dice la parábola de la red, si tú y yo estamos llamados a apreciar el reino como ese gran tesoro, esa perla preciosa, si tú y yo estamos llamados a hacer ese trigo en medio de la cizaña, si tú y yo realmente recibimos esa semilla que cayó en un corazón fértil, es entonces el propósito que tenemos de compartir un mensaje que necesita hablar del pero del ser humano. Es decir, tú y yo tenemos un mensaje a compartir a los demás del pecado, de la necesidad del arrepentimiento, de que si tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, podemos encontrar perdón y salvación. Ahí se empieza a ver entonces la respuesta a ese pero. Por eso tú y yo estamos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No el propósito de llenarte de riquezas, el propósito de llenarte de títulos como todo eso que hizo a Naamán, sino el propósito de ser aquella persona que le lleva un mensaje a estos que creen que tienen todo pero realmente no tienen nada. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo si mi alma se pierde? Es lo que realmente nos pinta la vida de Naamán. Y es lo que le pasa al mundo, es lo que le pasa a las personas en el día de hoy tratando de ganar el mundo, pero su alma ¿cómo? Perdida, fría y desconectada de Dios. Ese es el pero que necesita una respuesta. Ese es el pero, esa es la raíz de todos los problemas que afligen tu vida personal y ese es el pero que aflige al resto del mundo en el día de hoy. Si no, mira las noticias. ¿Cómo es ese? Los que ven Primer Impacto a las 11. ¿Y qué sale? Titulares. Y siempre son malas noticias. Pareciera que las noticias empezaran a tornarse cada vez más oscuras. Antes yo me acuerdo, uno iba creciendo y uno veía las noticias y claro, pues siempre había noticias malas, pero también había unas noticias, entre comillas, buenas. Un poquito esperanzadoras, pero pareciera que ahora hay tanta violencia, tanta maldad en el mundo que solamente nos encontramos con titulares de noticias trágicas, malas, controversiales. Y es increíble ver cómo ese pero está afectando cada vez más a esta sociedad en la que tú y yo vivimos. Ayer veía una película sobre periódicos precisamente que me hacía pensar en esa realidad. Y es que tú y yo pareciéramos ignorar que detrás de esas noticias se puede describir la condición del ser humano. Muchas veces nos quedamos titular, una persona robó a no sé quién en tal lado. Y lo dejamos como un titular. Pero si realmente vamos al pero del ser humano, su pecado, su condición, más que un titular deberíamos estar viendo la falta de integridad, la falta de amor, la falta de control, el engaño, el buscar su propia satisfacción, el ego del ser humano y todas las cosas a las cuales nos rebaja el pecado. Por eso hay malas noticias en el mundo. Si el hombre viviera conforme a la voluntad de Dios, ¿tú crees que tendríamos malas noticias? Siendo sinceros, si el hombre realmente se despertara cada mañana, no solamente uno, sino todos, las personas en la tierra, se despertaran cada mañana y dijeran, hoy voy a vivir al pie de la letra como Dios me dice que debo vivir. ¿Tú crees que tendríamos malas noticias? No, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Pero como el ser humano no vive conforme a la voluntad de Dios, como el ser humano desobedece, se rebela ante los principios del Señor, aparece ese pero. Y algunos dirán, no, tal vez a unos les gusta debatir, es que si Dios existiera, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué el mundo está como está? Y la respuesta es
el pero del hombre. Es por culpa del pecado que el mundo está como está. ¿Cuántos dicen, mire, tantas personas por allá muriéndose de hambre? ¿Por qué Dios permite que esas cosas pasen? Bueno, déjame decirte que la voluntad de Dios es que la gente sea generosa, compasiva hacia los que tienen necesidades, pero el ser humano es tacaño, piensa solamente en sí mismo, y esta es mi comida y es para mi familia, a mí qué me importa los que tienen hambre por allá lejos. ¿Por qué hay hambre entonces en esos lugares? ¿Por qué hay necesidad cuando el ser humano dice, yo tengo todas estas riquezas, pero las quiero solamente para mí, yo no voy a compartir con nadie más? Porque hay tanto dolor, tanta necesidad en el mundo. Si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, pasan porque el ser humano está llamado a vivir en amor hacia los demás, pero no hay amor en él. Hay engaño, hay traición, hay desobediencia. Y por eso tú y yo vivimos en el mundo en el que vivimos. Estamos llamados a ser generosos, compasivos, obedientes a la manera que Dios quiere que vivamos, pero no compartimos. No somos pacientes, no perdonamos, no importa, realmente no importa quién seas en este mundo, el pecado es el problema y el pero universal que necesita una solución. Y podríamos decir, se acabó el tema aquí y se va uno como triste y dice, wow. El silencio nos incomoda después de escuchar todas estas cosas. Así empieza el mensaje del Evangelio. El hombre fue creado. El hombre tenía un propósito de vivir conforme a la voluntad y bajo el amor de Dios. Pero desobedeció. Y ahora se encuentra desconectado del Señor y nos encontramos en estas condiciones. Pero vamos a seguir viendo cómo se ve toda esa estructura del reino de los cielos, las parábolas y sobre todo la evangelización con esto. O sea, ya vimos el primer punto. Si tú y yo queremos evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si tú y yo queremos compartir de Cristo a las personas necesitadas, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que a cualquier persona a la que tú y yo le vayamos a hablar, tiene un pero en su vida, un pero espiritual. Tiene pecado que necesita ser solucionado. Sea cual sea el problema que puedan tener, claro que sí, podemos orar por esas situaciones complicadas. Pero ante todo, déjame decirte que hay un problema que se llama pecado y estás sufriendo las consecuencias. Es lo que le estaba pasando entonces a Naamán. Nos pinta esta historia, ¿verdad? Dice el versículo 6 y 7, el segundo punto que nos habla de otra realidad, y es que el hombre quiere tratar de quitarse esa lepra. Es decir, el hombre quiere tratar de solucionar ese problemita del pecado. Naamán estaba tratando de solucionar ese problemita de la lepra, imagínense. Es curioso cómo el ser humano quiere tratar de hacerlo todo por sí mismo. Desafortunadamente, déjame decirte que eso no funciona. Y es lo que la Biblia nos muestra una y otra vez. Y este caso es muy expresivo acerca de ese tema. Así que el segundo punto que quisiera que guardáramos en nuestro corazón en esta mañana es que el hombre, en la mejor situación posible que pueda estar, no puede solucionar el problema. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien, es que si tuviera esto, esto y esto, entonces ahí sí ya podría yo dejar de hacer ciertas cosas? O sea, siempre está tratando de ponerse en una posición más alta y superior para ver si puede solucionar el problema. Pero la Biblia nos muestra por medio de la historia de Naamán que por mejor situación que tú puedas tener y estar viviendo, no vas a poder solucionar ese problema por ti mismo. Esa es la historia de Naamán. Esa es la historia del mundo. Esa es la historia de todos los que nos encontramos en este lugar y aún de los que escuchan este mensaje por las redes. Es lógico asumir que Naamán tenía una enfermedad que quería quitarse. O cuando tú te enfermas te quieres decir, yo pues quiero seguir enfermo. ¿Qué es lo lógico que tú irías a hacer? Buscar algún tipo de solución, ¿sí o no? Si yo me enfermo gravemente, para el doctor, porque esto como que es nuevo y diferente. O sea, es lógico asumir que Naamán trató de encontrar maneras para ser sano. Tenía los medios para buscar médicos sabios con todo el dinero que él tenía. Aún así, él también fue a los reyes. ¿Y qué pasó? Fue a los reyes, trató de encontrar toda esta solución, pero seguía como enfermo.
No había solución en estas grandes autoridades. Y es lo que el versículo 6 y 7 de 2 de Reyes 5 nos habla. Aquí vemos a dos reyes completamente confundidos, sin saber qué hacer. O sea, imagínense Naamán yendo a su señor, al rey de Siria. Y esa gente tenía de todo. Una persona de autoridad, una persona de influencia, una persona de poder, un rey que podía decir, vaya, tráigame al médico de la otra parte del mundo que tal vez pueda solucionar el problema aquí de mi militar. Vaya, consígame a tal persona. ¿Y qué pasaba? No encontraron ninguna solución. El solo hecho de que él era rey, tenía poder y autoridad, no significaba que él podía ser así y él se iba a sanar en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble ver cómo aún los reyes, no solamente el de Siria, sino también el rey de Israel, son personas de autoridad, poder e influencia, pero aún así impotentes. No podían hacer absolutamente nada al respecto para sanar a Naamán. O sea, el rey de Siria dijo, no puedo. A pesar de que Naamán era su favorito. O sea, mire cómo lo veía el rey. Decía que era mantenido en alta estima. Hombre de valor grande delante de su señor. Lo veían y decían, ese es Naamán, ese es el mío, ese es el duro. Pero no puedo hacer nada para sanarlo. Imagínense. ¿Y qué hace entonces este rey? Yo no sé si ustedes han jugado a la pelota caliente y empiezan a pasarse la pelota. Te tocó a ti ahora. Yo creo que eso es lo que estaba pasando con estos reyes. Ya yo no puedo hacer nada, pasémoslo al siguiente. Y se la pasan al rey de Israel. Le pasó el problemita al rey de Israel, ¿cómo? Dijo, no, yo le voy a mandar a mi siervo y le voy a mandar unas cartas. ¿Y qué pasa cuando el rey de Israel lee estas cartas que le dicen, mira, aquí te mando a Naamán para que lo sanes de su lepra? Dice que él responde rasgándose las vestiduras y diciendo, ¿acaso soy yo Dios que mate y dé vida para que me envíen a este hombre para que lo sane de su lepra? O sea, otro rey confundido dijo, ¿yo cómo va a poder sanar a este hombre? Y es lo mismo que tú y yo vemos en nuestros días, mi amada familia. O sea, la conciencia nos dice que tenemos que resolver ese problema. Naamán estaba siendo constantemente pullado, oye, tienes que solucionar tu lepra, busca, haz algo. Tú y yo estamos de la misma manera, nuestra conciencia nos hace lo mismo. Mira, tienes que resolver ese problema, nos señala nuestra conciencia. Nuestra conciencia constantemente está trayendo ese pero de nuestras vidas a relucir. Nos señala el pero del pecado constantemente, esa es la tarea de nuestra conciencia. Y hasta el día de hoy, el ser humano se ha tratado de liberar del pecado por sí mismo, pero no ha podido. ¿O no es lo que tú y yo vemos, por ejemplo, en el gobierno, que ha tratado de remover diferentes problemas de la vida, que ha tratado de remover la violencia y todas estas cosas, imponiendo diferentes leyes, pero no ha funcionado? Todavía hay violencia, todavía hay desorden social. La ciencia ha tratado también de solucionar ese problema, es decir, el hombre por medio de diferentes métodos, y tampoco le ha dado al problema. Lo pueden identificar, pero no saben cómo responder a él. Ven las consecuencias, pero no saben cómo solucionarlo. O sea, los sociólogos antes decían que el problema del hombre era la condición en la que vivía. Le decían, cambia sus condiciones y vas a ver que todo va a mejorar. Y adivinen qué pasa. Cambiaron al hombre sus condiciones y aún así el problema persistía. Diferentes consecuencias, pero el mismo problema. Antes decían que la pobreza era lo que hacía que las personas fueran a vivir en pecado para suplir sus necesidades. Ahora la pobreza no es como era antes. ¿Y saben cuál es el problema ahora? Dicen que ahora el problema entonces es tener mucho dinero. O sea, completamente lo opuesto. No, pero no era ser pobre. No, nos dimos cuenta que ese no era el problema era tener mucha plata. Y ahora la persona, como tiene todo este dinero, entonces el pecado crece porque ahora la gente quiere darse todos sus lujos y placeres. Y es la misma confusión que tenían estos reyes, ni por aquí ni por allá. Antes el problema era tener mucho trabajo, ahora el problema es tener mucho tiempo libre. Y está el mismo problema.
Estamos en una sociedad llena de consejería, en una sociedad llena de ayuda, de psicología, de organizaciones, de medios y de métodos en todo lugar. Tú ves eso en las escuelas, en los hogares, en las cárceles, aún en los sitios de trabajo, tratando de poner medios y métodos para ayudar, aconsejar a las personas. Pero el problema, ¿dónde está? Sigue ahí presente, no lo han podido quitar. O sea, es decir, el hombre por sí mismo no puede solucionar ese problemita del pecado. La sociedad está igual de confundida que esos dos reyes a los cuales Naamán se presentó. Fue al rey de Siria y no, yo no puedo. Tengo todo esto, pero no puedo. Te ofrezco esto, pero no puedo. Bueno, vamos a donde el rey de Israel. No puedo tampoco. O sea, es como si el hombre quisiera una gran respuesta, ¿sí o no? Es como si el hombre constantemente estuviera tratando de buscar algo complejo para tratar de quitarse la culpa de las acciones que comete. No se da cuenta de la sencillez y la efectividad en la solución que ha estado enfrente de ellos todo el tiempo. O sea, el mundo y las personas parecieran interesarse solamente con las cosas grandes y gloriosas, ignorando las cosas pequeñas como ese granito de mostaza. Lo ignoran completamente y quieren buscar la opulencia, la grandeza para responder a sus más mayores necesidades. Es lo que pasó con Naamán. ¿A dónde fue? O sea, una sierva apareció sin nombre ni nada. Dijo, vaya, dígale que se presente a tal lado. ¿Y qué hace él? No, yo me voy primero donde el rey y estos reyes tal vez me solucionen. Es lo mismo que pasa en el corazón del ser humano en el día de hoy. Ve a los brazos de Cristo, ve a la iglesia, empieza a conocer más a Dios. Deja de hacer aquellas cosas que sabes que no le agradan. Es sencillo, es efectivo, esa es la solución a tus problemas. Pero ¿qué quiere el hombre? No, yo quiero algo más complejo. Dame una respuesta más profunda, más complicada para tratar de justificar una solución a mis problemas. O sea, el mundo y las personas quieren y están buscando lo grande. Lo grande es lo que quieren buscar. Y no se dan cuenta que la solución de Dios es sencilla, pequeña, pero efectiva. Estos reyes tenían la respuesta enfrente de ellos y en medio de sus afanes parecieran haber ignorado un detalle importante. O sea, literalmente versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, ahí está la respuesta. Vaya, dígale que vaya a Samaria, busque a Eliseo que él lo va a sanar. Yo no sé qué le habrá dicho la esposa a su marido, pero el marido terminó yendo al rey de Siria. Después fue al rey de Israel. ¿Qué pasó? Si ya le estaban dando una solución sencilla y práctica. No, yo quiero ir a lo grande, yo quiero ir a lo complejo. Vamos a ver qué me dice el rey, a ver para solucionar estos problemas. Ahí no estaba la solución. O sea, aún yo me imagino a los reyes. Se imagina que le digan a un rey, mira, te contamos que estábamos en guerra y atrapamos a una sirviente de Israel. ¿A mí qué me importa? A mí tráigame los tesoros, las cosas grandes. Yo que quiero saber que hay una sierva más, una sirviente más en el reino. Esto no es lo que tratan los reyes. O sea, ellos quieren también lo grande y lo glorioso, pero ignoran esa respuesta sencilla que estuvo ahí latente todo el tiempo. Y es ahí donde empezamos a ver qué es lo que le da sentido al mensaje de la Biblia y el mensaje de la salvación. La solución de la aflicción de Naamán la tenía una sirviente insignificante. Ni siquiera se sabe el nombre de esta mujer. Una mujer capturada por los sirios y se la llevaron a esas tierras lejanas. Dijo, yo tengo un mensaje que te puede salvar. Yo tengo un mensaje que te puede sanar. Pero le entró por un oído y como hemos visto a lo largo de las parábolas, pareciera que esa semilla no hubiera caído donde debiera haber caído. No miró las cosas pequeñas, sino se fue a las cosas grandes. No entendió el tesoro que tenía enfrente con ese mensaje y prefirió irse a buscar otras cosas que parecieran tener más valor ante sus ojos. Fue un pez más dentro de la red por un momento. O sea, él fue atrapado por la red del mensaje que esta sierva quiso compartir. Pero aún estando dentro de la red, él como que no, yo quiero buscar otra solución y se va a los reyes. En pocas palabras,
Los grandes buscan a los reyes, pero la solución estaba en una sierva desconocida. Una mujer que ni siquiera se le dio nombre. Y esto debe ser, mi querida familia, también de esperanza y ánimo para las damas del ministerio, de que Dios les puede usar en gran manera para que muchas personas más lleguen a los pies de Cristo. Naamán encontró la solución y ya vamos a ver cómo responde a ese mensaje con el pasar del tiempo. Pero vemos entonces que la respuesta al pero de Naamán no estaba en el palacio. La respuesta a la sanidad de Naamán, ese pero que lo afligía, no estaba en la corte real, no estaba en los mejores médicos de la época. ¿Dónde estaba la solución? Estaba en la cocina, estaba en el lugar más bajo y más humilde de los grandes imperios. Y es la misma idea que tú y yo vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo estaba Egipto en la época de José? Gran imperio lleno de riquezas, tierras, animales, pero llegó un momento de gran necesidad y aparece un hombre en escena que se llama José. José, un pequeño hombre que estaba en la cárcel, fue el instrumento que Dios usó para traer la solución al problema que el faraón de Egipto, con todo su poder y con todas sus riquezas, no pudo solucionar. O sea, imagínense, el faraón de Egipto con todas las de tener, ejércitos, dinero, riquezas, bienes de comida, ganado, todos los más grandes sabios de la época, y aún así no pudo solucionar ese problemita de una necesidad de hambruna. Y aparece Dios por medio de la vida de José, un hombre pequeño en la cárcel, y esa es la solución que Dios ofrece para traer salvación. No solamente a Egipto, sino para su pueblo. ¿O qué me dicen de aquel pequeño David que ni siquiera podía caminar con su armadura? Le puse una armadura para que fuera a pelear con Goliat. Y él dice, no, mi Señor, yo no puedo andar con esta armadura. Yo estoy acostumbrado a pelear con osos y con leones, pero así a mano. A mí no me ponga espadas, a mí no me ponga armaduras. Deme una honda y unas piedritas y yo soluciono ese problema del gigante. En pocas palabras, lo que grandes generales, lo que ejércitos completos no pudieron resolver, un pequeño hombre de Dios pudo solucionar para la gloria y la exaltación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sierva desconocida y lejos de su tierra natal es quien tiene la solución para el problema de la lepra de Naamán. Un siervo sufriente, colgado en un madero, rechazado por muchos, es la solución al pero de nuestro pecado. Y ese siervo sufriente se llama Cristo Jesús. Ese que muchos le dan la espalda, ese que muchos ignoran, que lo tienen ahí enfrente todo el tiempo y parecieran estar más ocupados en otras cosas. Él, Cristo Jesús, siervo sufriente, colgado en el madero, es la solución al pero del pecado. El mundo quiere algo grande. El mundo quiere algo complejo para su perdón y su salvación. Y en ese proceso, ¿sabe qué pasa? Le dan la espalda a la solución que ha estado enfrente de ellos por siglos. Cristo Jesús, que vino a este mundo llevando una vida recta, llegó a ser varón de dolores, llevando nuestras culpas a la cruz, muriendo en nuestro lugar para que nuestros pecados fueran perdonados. Cristo Jesús, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Y es en Él en quien nuestra fe está puesta. Es en Él sobre quien reposamos, sabiendo que solamente Cristo Jesús es la solución al problema que aflige nuestro corazón. ¿No es lo que nos dice la Biblia? Porque entonces el ser humano quiere buscar grandes soluciones cuando hay algo tan sencillo como pon tu fe en Cristo, escucha el mensaje y cree. José, el rey David, una sierva insignificante y desconocida, un siervo sufriente colgado en un madero. Todos parecieran haber sido como rechazados, ignorados por un tiempo. Y después dicen, vamos a ver si esto soluciona el problema. Imagínense que sí soluciona el problema. En Cristo Jesús está la solución al pero de todos tus problemas, el pero del pecado que aflige tu corazón. En Cristo Jesús está la solución a lo que tu conciencia te señala una y otra vez.
En Él hay perdón y sanidad. O sea, la solución es tan pero tan sencilla. Dice la Biblia que solamente tenemos que escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Hechos 2, versículo 38. Hechos 16, 31 nos dice que la solución solo está en arrepentirse del pecado para que nuestros pecados sean perdonados y tú y yo seamos salvos. ¿No es eso sencillo? Escucha el mensaje y cree, pon tu fe en Cristo. Deja de hacer lo que estabas haciendo antes y pon tu fe en Cristo. ¿No es eso sencillo? ¿Pero qué quiere hacer el ser humano? Yo quiero tratar de ir a las autoridades religiosas a ver cuánto dinero puedo dar. Yo me voy caminando de aquí hasta la Conchinchina de rodillas y pegándome a ver si de pronto eso también, complicando la cosa. Pero el Evangelio es lo más sencillo, mi querida familia, que Dios ha puesto enfrente de nosotros para que encontremos el perdón y la salvación al pero de nuestras vidas. Porque el ser humano quiere seguir buscando a los grandes y lo complejo y no pone sus ojos en los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas quieren ser como Naamán, yendo a los reyes y buscando otras soluciones cuando ya alguien les ha compartido un mensaje sencillo pero efectivo, que Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Naamán. Finalmente escuchó el mensaje. O sea, él se tuvo que estrellar con la pared 3 veces. Imagínense eso. Primero con la pared de sí mismo. Yo puedo tratar de solucionarme a mí mismo mi problema. Se estrelló con la pared del rey de Siria. Yo no puedo hacer nada por usted. Se estrelló con la pared del rey de Israel. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios para sanarlo a usted. Ok. No hay esperanza para mí. Oh, ¿verdad? Aquella pequeña sierva insignificante envió un mensaje que fuera por allá donde, a Samaria. Voy a escuchar ese mensaje, voy a creer a ver si está la solución. Y después de darse cuenta que los reyes y grandes no tenían la solución, llegó donde la sierva había dicho originalmente que debería haber ido. O sea, mire todo este pasaje tan largo. Y estaba ahí al principio la solución. Y nos tiene que contar todo esto. Ya él fue con, ¿cuánta plata fue él? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. O sea, imagínense todo lo que se llevó el hombre, a ver si de pronto con eso le pagaba al rey de Israel para que lo sanaran. Es que esa sanidad no tiene precio. Tú no la puedes pagar con nada. El perdón de tus pecados, la sanidad de tu interior, de tus pensamientos, de tus emociones, la sanidad de tu corazón, no la vas a poder pagar con cualquier cosa que creas que puedas hacer aquí en la tierra o tratar de ofrecerle a Dios. Él es el dueño del oro y la plata. El único que quiere es un corazón sencillo, humilde y arrepentido que diga: Señor, perdóname por lo que he hecho. Necesito de tu sanidad. Necesito que arranques el pero de mi vida, porque ya estoy cansado de vivir de esa manera. Naamán entonces llega donde la sierva que se le había dicho que fuera originalmente. Y es aquí donde vemos nuevamente la sencillez del Evangelio por segunda vez. Ya vimos la número 1, ¿cierto? Una sierva le dijo: vaya a Samaria, y él... Pareciera que Naamán estuviera tratando, ¿no?, como que de entender, pero vemos que le costó un poquito a este hombre, así como a muchos les pasa en el día de hoy, que escuchan, reciben la semilla y se quedan ahí como que no sé si esta semilla está ahí en el borde del camino, realmente entró en el corazón, no sé, más o menos así era un Naamán. Y vemos otra vez la respuesta a la sencillez del Evangelio. Dice que cuando llegó donde Eliseo, que es el versículo 11, el 10 y 11, dice que fue donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale. Eliseo envía a un mensajero más a decirle que ¿qué? Naamán manda a decir a Eliseo que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. ¿No es eso como muy sencillo para solucionar el problema que tenía Naamán? O sea, mire la reacción que muestra Naamán en el versículo 11. O sea, nos muestra que él tenía una expectativa. Él se imaginaba lo más complicado del mundo y no algo sencillo como ir al río Jordán y zambullirse 7 veces. O sea, imagínate que tú tengas lepra y te digan: yo quiero hablar con el que me va a dar la sanidad. No, que manda a decir que vayas allá al río de Delaware y te hundas 7 veces y salgas y ya, todo está bien.
¿Qué reacción tendrías tú sobre eso? Si ya fuiste a 100,000 doctores, si ya trataste de buscar la solución en todos otros lugares, ¿qué pensarías? O sea, Naamán tenía una expectativa y dice que él se enfadó, él se molestó. Es decir, el evangelio, mi querida familia, es un mensaje controversial. Primero por su sencillez y segundo porque va a hablar a lo más feo del ser humano. Dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y yo me imagino a Naamán: yo me baño seguido, me toca por esta enfermedad, ¿cómo así que me van a decir que estoy sucio? Ay, se enfadó el hombre. ¿No te pasó a ti lo mismo cuando te hablaron del evangelio por primera vez? ¿Cómo así que yo soy un pecador? ¿Cómo así que lo que yo estoy haciendo está mal? No sé si tal vez reaccionaste inmediatamente como algunas personas que dicen: es cierto. O te pasó como Naamán: ¿cómo así que tengo que ser limpio? Yo quiero ser sano, no limpio. Y no entendiste el mensaje hasta después de un tiempo. O sea, también así es la vida de muchas personas y así es el evangelio y así se ve el evangelismo, mi querida familia. Si tú estás llamado a ser, y es decir, déjame aclararlo, no si tú estás llamado, tú estás llamado a ser pescador de hombres. Si tú sigues a Cristo, necesitas ser pescador de hombres. Por eso la parábola de la red. Si tu fe está puesta en el Señor, tú estás llamado a compartir de ese mensaje de salvación. Y tienes que compartirlo por lo que es. Y yo no sé si cuando tú lo recibiste por primera vez, también tuviste ese conflicto que tuvo Naamán, un conflicto interno que muchas personas tienen cuando escuchan el evangelio. Tú y yo vamos a compartir del mensaje y ¿qué pasa? Uno espera, ¿no?, que las personas acepten y digan sí de una vez. Pero déjame decirte que así no funciona la pesca y así no funciona el evangelio. Muy seguramente muchos van a reaccionar como Naamán. Va a parecer que no escucharon, pero deja que esa semilla haga su obra. No es tu tarea, es la tarea del Señor. Tú solamente estás llamado a enviar la red, a compartir el mensaje, a tirar la semilla. No asegurarte que venga, nos aseguramos que sí. No, esa no es tu tarea. Tu tarea es de seguir sembrando, tu tarea es de seguir tirando la red. Y muchas veces nos frenamos en decir: esta persona no, me dice es que no voy a dejarle de hablar hasta que me diga que sí. Y nos volvemos todos inquisidores para evangelizar. Y no debería ser de esa manera. Simplemente es comparte el mensaje y ya. A Naamán se le compartió el mensaje 2 veces. Y vea, la primera vez fue a donde los reyes y no sé qué. No hubo solución. La segunda vez se le compartió el mensaje. Es así de sencillo a Naamán. ¿Y qué hace el hombre? Bueno, ya no fue donde los reyes, pero se enfadó. Dijo: yo me esperaba otra cosa. Y es así como está el mundo en el día de hoy. Muchos escuchan el mensaje del evangelio y le pasa lo mismo que a él. ¿Qué dijo él? Pues es que yo tengo mejores ríos donde lavarme. Y muchos dicen: es que en el mundo tengo mejores y grandes beneficios. El mundo me puede ofrecer diferentes métodos. Pero déjame decirte que así como el río Abna y el río Farfal no le dio la respuesta total a Naamán, asimismo el mundo no tiene la respuesta total para tu pecado. La sanidad de Naamán estuvo en escuchar y responder a un mensaje que se le dio. El mensaje de la sierva, el mensaje que le dio Eliseo. Es decir, Naamán finalmente escuchó, obedeció y fue sano. Y asimismo es la salvación, asimismo es la seguridad que tú puedes tener de que vas a pasar una eternidad en el cielo. Asimismo puedes tener la seguridad de que tus pecados van a ser perdonados, de que va a haber una sanidad total en la lepra espiritual que te aflige día tras día. Va a haber una respuesta al pero de tus días y está solamente en escuchar el mensaje del evangelio. ¿Para qué? Para que pongas tu fe en Cristo, para que te arrepientas de tus pecados y puedas ser salvo. Y con esto, mi querida familia, vemos entonces que la solución al pero que nos aflige no se encuentra en el mensajero. La sierva no tenía la solución. Naamán no tenía la solución. ¿Quién tenía la solución? Dios. Es decir, la solución la muestra el mensaje. El mensajero solamente está llamado a compartir el mensaje. Pero la solución es cuando la persona escucha el mensaje y cree en él. Y tú y yo somos ese mensajero.
Tú y yo no tenemos la solución, pero sabemos quién tiene la solución y cómo se llama esa persona. Cristo Jesús. Tú y yo lo sabemos muy bien. Así como la sierva se compadecía de la lepra de Naamán, así mismo tú y yo estamos llamados a compadecernos de la necesidad de las personas que nos rodean. Así como la sierva quería compartir ese mensaje para que su amo pudiera llegar a encontrar la sanidad, así mismo tú y yo estamos llamados a compadecernos por las personas que necesitan de Cristo en sus vidas. Así no conozcan nuestros nombres, así no nos aplaudan, así no nos digan, mira, esa fue la persona que me compartió, no importa. Dios es el que después nos recompensará en el cielo. Pero mientras estamos aquí, tú y yo tenemos un llamado a compartir de las buenas nuevas de salvación. Y si yo realmente me compadezco de la aflicción de una persona, ¿qué voy a hacer? Voy a querer tratar de presentarle la solución. Bien lo decía Spurgeon, que si tú no quieres sacar a una persona de un edificio que está en fuego, muy seguramente tú no eres salvo. Muy seguramente tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Muy seguramente, vea lo que él decía, no estás siendo pescador de hombres. Si tú sigues a Cristo Jesús, por naturaleza nueva, estás llamado ¿a qué? A querer compartir y querer hablar de Él. Es lo que nos ha hablado Jesús a lo largo de todas las parábolas. Si tú eres trigo, si tú eres aquel que realmente aprecia el valor del tesoro y la perla preciosa que es el reino de los cielos, si tú realmente entiendes que este reino es como algo pequeño que necesita crecer más y más, por naturaleza, vas a querer compartir de Jesús a los necesitados. Vas a querer compartir el evangelio a todos aquellos que se encuentran en ese mar gigante y vas a querer tirar la red para que todos estos peces escuchen el mensaje que tienes que compartir, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Si ese eres tú, tienes que cumplir ese propósito. Él no te salvó y solamente para que estuvieras aquí tus vidas manicruzado esperando a que Él venga por segunda vez. No, ahora hay un propósito en tu vida. Ahora hay una nueva identidad en ti. Ahora tienes que aferrarte a ese perdón y vivir conforme a los propósitos del Señor para que Él sea glorificado y exaltado. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque eso fue lo que pasó con Naamán. Pero entonces tú y yo estamos llamados a ser como aquella sierva que se compadecía de la lepra de Naamán. Es decir, tú y yo estamos llamados también a compadecernos, a dolernos del pero que aflige la vida de las personas que nos rodean. No solamente mi familia, no solamente mis amigos, de todos. Y yo sé que tal vez tú tienes el anhelo de que muchos seres queridos y amigos conozcan de Jesús, ¿sí o no? O sea, tú quieres que tus hijos, que tus padres, que tus amigos conozcan de Cristo. Tú quieres que se acerquen a Dios. Eso es genuino, eso es natural de la vida de nosotros. Pero para hacerlo, muchas personas hablan de todo menos del evangelio. Y ahí está el problema. O sea, imagínense que la sierva se hubiera compadecido por Naamán, por su lepra, pobrecito general, y en vez de decirle, ve allá donde Eliseo en Samaria, que ya está la solución, ella hubiera dicho, venga, recuéstese ahí, vamos a traer unos trapitos, vamos a tratar de ponerle pañitos ahí a ver si le arreglamos ese problema, sabiendo que eso no iba a funcionar. O sea, realmente eso es lo que muchas personas hacen en el día de hoy. Yo quiero que mis familiares, yo quiero que mis padres, que mis hijos conozcan de Jesús y se acerquen a Dios, pero en lugar de compartirles del evangelio, ¿qué les dicen? Ven, te ponemos pañitos fríos a ver si de pronto, ven, despacito, no es que si le digo del pecado entonces se me va corriendo. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que le estaba pasando a Naamán. Ese es el pero que aflige a la humanidad y no podemos ignorarlo, porque si lo sacamos del mensaje que estamos llamados a compartir, ¿qué va a pasar? El mensaje va a perder su efectividad. O sea, yo sé, mantén ese anhelo, ese deseo de que tus seres queridos y tus amigos conozcan a Jesús y se acerquen al Señor. Pero tienes que compartir el mensaje que es. Yo sé que muchas veces te quedas solamente con, es que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, y la otra persona, sí, pero es que yo no estoy viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Es que tu problema no es el mismo problema que yo estoy viviendo. Y muchas veces, claro, cuentas grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida, pero eso solamente se vuelve un testimonio personal
y no el mensaje del evangelio que estás llamado a compartir. O sea, imagínese que ¿cómo se dice? La sierva le hubiera dicho a Naamán: Naamán, yo sé que tienes lepra, a mí me ha dado gripa de vez en cuando, y se acuesta ya en la otra cama y le dice: sí, me ha tocado a mí también pues pasar días difíciles, pero el Señor me ha dado fuerzas. Y Naamán, pues bueno, chévere, que el Señor te cuide, te fortalezca, pero yo todavía estoy enfermo. O sea, imagínense que una persona vaya al doctor y le diga: doctor, tengo esta gran enfermedad, por favor, deme la cura, necesito ser sano de esto. Y el doctor vaya a la camilla, lo mire, se siente al lado y le diga: sí, me compadezco de ti. O sea, las personas no solamente quieren que se compadezcan de ellas, ellos quieren la solución. Las personas quieren la solución al pero y el problema del pecado en sus vidas. Y es lo que tú y yo estamos llamados a compartir. Claro, hay momentos para compartir nuestro testimonio personal, porque no podemos callar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como cantábamos hace un rato. Pero ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Qué tan difícil es decirle eso a una persona? Nuevamente, como Naamán, complicando las cosas. Otros también quieren que sus hijos, sus padres y sus amigos conozcan de Jesús y se acerquen a Dios, y solamente hablan de las preciosas bendiciones que pueden recibir. Mira, si tú te acercas a Dios, de pronto te va bien con esto, con esto y con esto. Y aunque puede ser una realidad, tampoco es el mensaje a compartir. Eso no fue lo que compartieron los discípulos. Eso no fue lo que compartieron los apóstoles. Eso no fue lo que compartieron los padres de la iglesia. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy, las personas que realmente quieren ser pescadores de hombres, las personas que realmente tiran la red, comparten un mensaje, y es el mensaje del evangelio. Otros tal vez solamente se limitan a decir: mira, yo sé que te ha ido mal, yo sé que tienes esto, dale una oportunidad a Dios. ¿Por qué no vienes a la iglesia a ver si de pronto te hablan? Y aunque eso está bien, tampoco es el mensaje. Número uno, porque es Dios el que le está dando la oportunidad a la persona que se acerque a Él. ¿No pasó lo mismo a Naamán? Mira todas las personas a las que fue. No, Naamán no le dio una oportunidad a Dios. Dios le dio una oportunidad a Naamán, a pesar de que fue a los diferentes lugares equivocados diferentes veces. Dijo: pero si tú realmente pones tu fe en mí, hay sanidad y hay limpieza en tu ser. Hay un mensaje que tú y yo estamos llamados a compartir, y es este: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, cuando tú vas a compartir el evangelio a las personas, no te puedes presentar como el santo y que ya yo no hago más nada. No, yo también, mi carne me jala y quiere que yo también haga cosas, pero por el poder del Espíritu Santo ahora yo tengo un dominio propio que le digo no al pecado. Yo también he vivido tus aflicciones, yo también he tenido mis peros, pero déjame decirte que yo conozco quién tiene la solución, y se llama Cristo Jesús, quien vino al mundo para salvar a los pecadores. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice Dios, y está ratificado en su palabra en 1 Timoteo 1, 15, 17. ¿Qué mensaje has de compartir? ¿Te gusta hablar un poquito más? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16 y 17. Nuevamente, no lo dice Jonathan, no lo dice el Senti, no lo dice nadie más sino el Señor mismo. Por tanto, Él amó al mundo. O sea, no hay otro mensaje a compartir, así sea locura para los demás, así se burlen de ti, así nunca aparezca en tu nombre en los titulares del periódico cristiano por allá en no sé dónde. Mire, y se ve, esta persona le compartió a 500, se llama tal y tal. Ah, bueno, chévere, gloria a Dios. Aquí tú y yo no estamos haciendo esta labor por un título. La sierva no quería que la aplaudieran ni nada, a ella no le importaba que ni siquiera reconocieran su nombre. Ella solamente sabía que había uno que podía darle la solución a Naamán, y sabía que cuando eso pasara, Dios iba a ser exaltado y glorificado. Esa es la tarea y el propósito de nuestro llamado evangelístico.
Primero, que las personas sean salvas, pero más importante, que se agreguen más a la alabanza y la adoración que Dios se merece. No hay, mi querida familia, otro mensaje a compartir. El mundo lo va a llamar locura y ya lo hemos visto. Pero no deberíamos avergonzarnos de proclamar ese mensaje, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Por eso, mi querida familia, si la semilla del evangelio cayó en tu corazón, si la semilla del evangelio cayó en ese terreno fértil y te ha llevado a crecer como trigo, te ha llevado a tener un entendimiento del crecimiento y el valor del reino de los cielos, es mi oración que puedas ser como aquella sierva de Naamán, testificando fielmente de Dios en todo lugar, llenos de compasión, de misericordia por los que necesitan la salvación de Dios, de compasión y misericordia porque todos en este mundo tienen un pero en su vida. Testifica fielmente del Señor, sea un instrumento para compartir las buenas nuevas de salvación, siempre anunciando la obra de Cristo. Ya no más medios, ya no más métodos, ya no más maneras. Es que sí, no. Pon tu fe en Cristo. Esto es lo que dice la Biblia sobre la salvación y el perdón. No compartas nada más. Ya vimos 2 versículos y demás. Es así de sencilla la respuesta al problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo. Sé ese mensajero fiel. Sé ese mensajero que se apasiona por la verdad del Señor. ¿De qué me sirve a mí solamente tener el anhelo de querer hacerlo si no tengo esa palabra viva en mi corazón? Por eso es importante que tú te llenes de las verdades del Señor, para que cuando compartas puedas compartir. Uno diría, ¿de qué me sirve a mí leer 2 de Reyes 5 si no entiendo de lo que está hablando? Pero cuando tú lo ves con unos ojos puestos en Cristo Jesús, el evangelio y la obra, te vas a dar cuenta que lo vas a encontrar. Muchos quieren tratar la Biblia como que vamos a encontrar la solución a diferentes problemas. Y sí, da ciertas guías y consejos sobre algunas cosas, pero el punto central de la Biblia es la revelación de Dios. El punto central de la Biblia es que tú y yo pongamos nuestra fe en Cristo Jesús para ser salvos y Él reciba la alabanza y la adoración que Él se merece. Y cuando lo vemos de esa manera, empezamos a ver pasajes como 2 de Reyes 5, de una manera única y especial, que no solamente hablan a la necesidad que tal vez tuve cuando no conocía del Señor, sino que ahora me muestra cómo debo vivir como para el Señor y qué debería estar haciendo y preparándome para su venida. Seguir compartiendo de que Él es el dador de vida, de que en Él hay sanidad y salvación. ¿Para qué? Para que muchos más se sumen a darle la gloria y la alabanza que Él se merece. ¿O no fue lo que pasó con Naamán? ¿Qué dijo Naamán después? Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es decir, él reconoció que fue Dios el que lo salvó, lo sanó, lo limpió. Él merece alabanza y exaltación, mi querida familia. No te canses de compartir el evangelio. No para llenar una iglesia, ya hemos hablado de eso. ¿Qué importa que la iglesia esté casi vacía? El reino de los Dios va a seguir creciendo, personas van a seguir poniendo su fe. Claro que sí, anhelamos que este lugar estuviera lleno de personas, pero la Biblia me muestra que va a haber oposición, rechazo al mensaje. La Biblia me muestra que el mensaje y el reino de los cielos va a ser como esa mostaza, esa semilla de mostaza pequeña que va a empezar a crecer, ya crezca aquí o en otro lugar, pero que crezca. Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. O sea que cuando tú evangelizas no es ven a nuestra iglesia, sino pon tu fe en Cristo Jesús. No es para que digan cuántas personas le compartiste esa semana, es para que digas: Señor, más que se unan al coro celestial que tú te mereces. Así tu nombre nunca sea recordado. Así tal vez muchos rechacen el mensaje. Ten la seguridad que otros están dispuestos, como Naamán, a esperar escuchar la solución al problema de su pecado. No te olvides de esa realidad, hijito de Dios. Entiende que hay una gran necesidad en este mundo y tú y yo estamos llamados a ser aquellos mensajeros fieles al mensaje de Dios, así como Él envió en algún momento a un mensajero a nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos glorificar y exaltar tu nombre.
pueda hablarnos, Señor, y motivarnos a cumplir ese llamado de cual nos estás dando. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas levantar tu oración personal. Dile gracias, Señor, por tu bendita palabra que me da un ejemplo práctico para ver todos los principios que hemos estado escuchando en las últimas semanas. Quería verlo, Señor, de manera clara. Y he aquí tu palabra, Señor, viene como esa espada de doble filo que llega a lo más profundo de mi ser, que expone los peros de mi vida, aquellas cosas que no te agradan. Y hoy quiero entregarlas en tus manos para poder ser sano y limpio, Señor, y cumplir con ese propósito con el cual fui hecho, Señor, de que la tierra sea multiplicada. Esta vez, Señor, por medio del mensaje del Evangelio, para que muchos más lleguen a fe a ti. Y llegue aquel momento en que todos estemos alrededor de aquel glorioso trono blanco, brillante en gloria y majestad, para levantar nuestro canto, nuestras manos y nuestra adoración. Pues llegará el momento, Señor, en que no se necesite evangelizar más porque estaremos ya en el cielo. Llegará el momento en que no se necesite predicar más porque ya estaremos enfrente de la plenitud de tu verdad y tu gloria. Pero lo que sí estaremos haciendo por toda la eternidad será alabarte, adorarte, agradecerte, Señor, por todo lo que hiciste y estás haciendo en nuestras vidas. Bendito eres tú, hermoso Señor. Glorificamos hoy tu nombre. Yo te quiero entregar este tiempo, Dios Todopoderoso, para que seas tú obrando en la vida de esos tus hijos. Que seas tú escuchando, Señor, sus corazones. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas clamarle al Señor con tus propias palabras. Dale las gracias por ese mensaje que alguna vez escuchaste. Que puedas reflexionar y realmente pensar en aquellas gotas de sangre que fueron derramadas. Todo cambió. No sé si ha sido solamente un mensaje que escuchaste y aún así sigues tratando de encontrar maneras. Dile perdóname, Señor, por no confiar en la sencillez del Evangelio. Hoy quiero escuchar y creer que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por mis pecados. Y es la verdad que quiero compartirle al resto de las personas. Gracias, Señor, por lavarme. Gracias por purificarme. Dile cuál ha sido tu pecado, cuál ha sido tu lepra, cuál ha sido el pero de tu vida. Dile gracias porque eres tú, Señor, el que me puede lavar de adentro hacia afuera. Es por tu sangre, Señor, que soy limpio, santificado y justificado. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Si tú tal vez nunca has puesto tu fe en el Señor, si te has encontrado como aquel Naamán que no entiende los principios del cielo, de los cielos, hoy te invito a que puedas creer en Cristo Palabras no dan que Jesús, pues expresen Él vino a la este mundo a realidad derramar su sangre por de ti. Cristo y en mí. Varón de dolores fue Con llevado aquel glorioso madero, experimentar te extendió a sus brazos de extremo a mi extremo vergüenza y me para cubrir tu llenó su vergüenza, tu presencia. pecado, Fui lavado recibirte por en la dentro, presencia de Dios, fui lavado por limpio, dentro purificado y perdonado. Como no adorarte, como no exaltarte, como no glorificarte, hermoso Jesús. Fue solo por la cruz Bendito eres y la tú, amado sangre Señor. de Jesús. Te amamos, Jesús, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque no había nada en este mundo que pudiera lavar mi vida y mi corazón. Gracias, Señor, porque fue cuando llegué a tu presencia y me rendí ante tus pies que los peros de mi vida empezaron a disiparse. Y aunque es un proceso, Señor, quiero seguir confiando en ti. Quiero seguir poniendo mi esperanza en ti. Quiero seguir escuchando tu palabra y tu verdad. Quiero seguir siendo motivado a vivir conforme a tus principios. Quiero seguir compartiendo el amor que me diste a todos aquellos, Señor, Nunca se que no trató de conocen de ti. esfuerzo por ser bueno o intentar ser perfecto. Hoy lo Y entiendo. hoy me entiendo que no fui salvo porque me esforcé o porque he sido bueno, Nunca se trató porque de un nunca he sido premio perfecto, que Señor. merezco. Su gracia es un Aún algo que no regalo. merecía y tú me Yo lo lo diste. entiendo.
Es por esa cruz que vino, Señor. Una quien cruz ya vacía, está pues, santificado, usted se transformado, ante Dios justificado. esa cruz ahora está vacía porque tú has vencido la muerte y el pecado. ¿Cómo no proclamar